Sean todos bienvenidos a este séptimo episodio de Ruth, una historia de redención, una serie del ministerio con toda la verdad. Y antes de empezar, queremos dejarles una petición especial a cada uno de ustedes, y es que puedan compartir con nosotros alguna experiencia, algún reto, alguna enseñanza que particularmente hayan sentido más especial en sus vidas a lo largo de este estudio. Nosotras estaremos leyéndolas y vamos a estar compartiendo comentarios y queremos leerlas. Y en el día de hoy, Noemí nos modela con su ejemplo una forma humilde de reaccionar ante las consecuencias de su pecado. Y también en este episodio tendremos la oportunidad de examinar nuestros corazones para saber si realmente hemos creído en ese Dios que hemos profesado. El día de hoy, ¿verdaderamente has nacido de nuevo? Y hoy una vez más nos acompaña Mónica. Bienvenida, Mónica, un privilegio tenerte con nosotros. Gracias, Chen, qué bueno estar nuevamente acá y con todas las personas que nos acompañan. Dios ha sido bueno y sabemos que nos va a seguir hablando. Amén, así es. Y antes de empezar, una vez más, como siempre lo hacemos, vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor nos guíe. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú has sido fiel, tú has sido bueno con nosotros, con nosotras y con todas las personas que nos han acompañado. Y te pedimos una vez más que seas tú y solamente tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos escudriñar tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar leyendo el versículo 10 y en el versículo 10 dice: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ambas, Orfa y Ruth, estaban insistiendo a su suegra que querían seguir con ella y ambas estaban dispuestas a despojarse de todo y a acompañarse. Pero Noemí es contundente y les dice, a partir del versículo 11, dice: volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, ¿esperaríais por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían vosotras de casaros por eso? Y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Amén. Y aquí vemos a una Noemí como judía y como conocedora de las leyes judías, que nos muestra o les muestra a estas jóvenes una ley que es trascendental en el libro de Ruth, que será muy importante y que lo vamos a estar viendo a lo largo de este libro. Entonces ella les muestra esta ley que es conocida, para los que no la conocen, como la ley del levirato. Esta ley se encuentra detalladamente en Deuteronomio capítulo 25 del verso 5 al 10. Sin embargo, el día de hoy no estaremos estudiando toda la ley, lo estaremos estudiando más adelante, pero hoy solo leeremos el versículo número 5 y dice: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Sí, y esta ley del levirato tiene muchísimos más detalles que vamos a ver más adelante cuando Ruth aparezca mejor en la escena. Pero lo que queremos resaltar hoy es que Noemí la menciona, y esta ley del levirato o matrimonio por levirato decía que si una mujer quedaba viuda, el pariente más cercano a este esposo fallecido debía casarse con la viuda para perpetuar el nombre de este fallecido, para darle descendencia, porque los lazos familiares y la descendencia es un aspecto muy importante en la nación de Israel.
Así es, y por eso vemos que Noemí le explica a estas nueras que ya ella no tenía más hijos, no tenía más parientes que pudieran redimirla, o por lo menos eso es lo que Noemí en su poca fe estaba creyendo. Y nuevamente vemos una confianza limitada de Noemí hacia Dios. Porque aunque esto parecía real, Dios podía hacer mucho más abundantemente de lo que Noemí creía o incluso imaginaba. Y precisamente Dios estaba a punto de sorprenderla. Sí, y en esta parte B del versículo 13 podemos ver una parte hermosa del corazón de Noemí y nos deja una hermosa enseñanza. El versículo dice, no, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotros, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y Noemí había entendido que ellos como familia habían pecado contra el Señor. Pero en estas palabras vemos que Noemí pensaba constantemente, esto tenía un peso en su corazón constantemente. Amén. Pero lo bonito que vemos y la enseñanza que Noemí nos deja es que no vemos a una Noemí tratando de justificar su pecado o tratando de victimizarse por lo que ella había hecho, sino que Noemí reconocía su error. Y además de esto, Noemí nos enseña que Dios no se toma a la ligera nuestros pecados. Para Dios el pecado es muy serio. Incluso el pecado fue lo que llevó a Cristo a morir en la cruz. Así de serio es el pecado, llámese como se llame. Entonces por eso vemos a un Dios que en su santidad y en su justicia juzga el pecado, aunque en su misericordia Dios da perdón a estos pecados. Pero algo que tenemos que tener muy presente, y que Noemí lo sabía también, es que el pecado siempre viene acompañado de consecuencias. Sí, y Noemí entendía que durante todos estos años ellos como familia habían tomado una decisión mala una tras otra y habían vivido las consecuencias de estas malas decisiones, pero algo hermoso que vemos en Noemí es su actitud. Y es una actitud sumisa delante de Dios, que estaba reconociendo que Él estaba obrando en su vida, aunque esto que estaba obrando no le gustaba del todo o no era del todo agradable. Amén. Y qué bonito, porque Noemí, a pesar de que cometió muchos errores, nos enseña también muchas cosas en su actitud. Y Noemí no hace lo que muchas veces personas hacen, o quizás alguna vez nosotros hemos hecho en nuestras vidas, y es que cuando las cosas no salen como queremos, o incluso cuando es producto de nuestro pecado, son consecuencias, hay personas que se enojan con Dios, o que se quejan con Dios, o que creen que Dios es malo, porque en su soberanía Él permite cosas que a veces no nos gustan como seres humanos. Pero Noemí no hace esto. Y es una bella enseñanza que nos deja ver Noemí, que con humildad ella acepta que se han equivocado, ella acepta y reconoce sus errores, y también acepta la disciplina de Dios, que es muy importante, porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, y ver la disciplina desde ese punto de vista va a ser una bendición para nosotros. Entonces, que eso es lo que nos haga, al igual que Noemí, nos haga regresar a ese lugar, a las manos de Dios, donde solamente Él puede volvernos a poner en los caminos de los propósitos eternos que Él tenga para nuestras vidas. Amén. Y esto que hizo Noemí es precisamente lo que debemos hacer nosotros: ser humilde, reconocer nuestra condición, volvernos a Dios. Y es hermoso porque Él es el único que nos va a limpiar, nos va a restaurar y va a reparar todo eso que estaba roto, todo eso, como decíamos en el capítulo anterior, que hemos dado por perdido. El Señor lo puede restaurar. Y como decías tú, volvemos a estar en sus planes y en su voluntad. Y otro aspecto importante que vemos es que Noemí nos enseña que aunque ella reconoce que la mano de Jehová estaba sobre ella, que el pecado tuvo serias consecuencias a su vida, esto no la detiene. Y esto lo vimos un poco en el capítulo del amparo de Dios. Noemí no se detiene, Noemí no piensa que no, Dios está enojado, como muchas personas pueden creer, o Dios no me va a aceptar si yo vuelvo. No, para nada, Noemí no piensa así, sino que ella sabía que ella tenía la oportunidad de volver, y precisamente esto es lo que ella hace. Y con esto recuerdo las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, donde dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo le echaré fuera.
esta situación Noemí la solucionó volviendo arrepentida porque sabía quién era su Dios. Y qué bonito esto, porque Noemí sabe que la solución no era alejarse más, porque muchas veces creemos que esto es así. Cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros hemos fallado, nos da vergüenza volver a Dios y nos alejamos y nos alejamos y nos alejamos cada vez más, cuando la solución más bien está en volver de ese lugar de donde nunca debimos salir. Y hoy quiero hacerte una invitación especial a ti. Noemí ya era una anciana. Quizás tú piensas que pasaste una vida de pecado o que en algún momento de tu vida fuiste obediente, pero que hoy estás alejado y tienes mucho tiempo alejado y no tienes esa valentía de volver, o te da temor volver, o te da temor empezar de nuevo porque quizás ya el tiempo ha pasado. Pero quiero decirte que no te detengas, que ese mismo Dios que aceptó a Noemí y que trajo bendiciones a su vida, ese mismo te está esperando a ti y está dispuesto a recibirte. No importa el tiempo, estás a tiempo de volver a los brazos del Señor. Y esto nos muestra que Noemí sabía, confiaba, estaba plenamente segura de que Dios estaba al control de su vida, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de que ella sabía que moverse a Moab había sido una mala decisión, pero ella sabía que volverse a Dios era la mejor decisión, y esto implicaba volver a Belén. Y así que, hermano, tú que nos estás escuchando, que la mano de Jehová esté sobre ti en este momento, que quizás estés pasando por alguna disciplina o estés viviendo alguna consecuencia de una mala decisión, no significa que el Señor no tenga el control de tu vida, o sea, un motivo de desesperanza o alguna razón para seguir huyendo, como decías tú, Chemily, sino al contrario, debes estar seguro de que el Señor, nuestro Dios, está esperándote en el mismo lugar. Amén. Y lo que Noemí no sabía es lo que estaba a punto de experimentar y de estas bendiciones que estaban a punto de llegar a su vida cuando volviera al refugio de la presencia de Dios. Y hasta aquí llegamos, aunque quisiéramos seguir, no podemos. Hasta aquí llegó esta parte A de este episodio número 7, verdaderamente has nacido de nuevo. Queremos invitarte, como ya ustedes lo saben, mañana a las 7 de la mañana estará disponible la parte B de este episodio. Y el día de mañana estará muy interesante porque estaremos viendo las decisiones que tomaron las nueras. Ruth, una decisión firme, y Orfa, una decisión que la hizo volver atrás. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.